Bienvenidos a este videotutorial perteneciente al curso de TwinCAD 3 PLC. En este videotutorial vamos a ver cómo realizar un primer proyecto paso a paso. En primer lugar, realizaremos la creación del proyecto SAE. A continuación, realizaremos la conexión con una CPU remota. En este caso, utilizaremos un CX5120. Realizaremos el escaneo de los terminales I/O conectados a este equipo. Crearemos un proyecto PLC donde generaremos una pequeña lógica de programación. Luego compilaremos este proyecto y vincularemos las variables de PLC a los terminales hardware que habremos escaneado en la parte I/O. Finalmente activaremos el proyecto, descargaremos y ejecutaremos el programa PLC. Para crear un proyecto de TwinCAD vamos a la barra de Windows y en el icono de TwinCAD podremos abrir tanto TwinCAD SAE como otras versiones existentes de Visual Studio donde hayamos instalado TwinCAD 3. En este caso vamos a utilizar TwinCAD SAE y podremos crear un nuevo proyecto desde Open New Project, New TwinCAD Project. En este lugar escogeremos un nombre para nuestro proyecto, vamos a llamarlo ejercicio 1, primer proyecto, y una ubicación donde guardarlo. A continuación pulsamos OK. Tras la creación del proyecto podremos ver que se genera una estructura predeterminada en la vista Solution Explorer, que se compone de los diferentes módulos en los que puede constar un proyecto de TwinCAD. En este curso nos centraremos en estos tres módulos. System, donde realizaremos la configuración del sistema y generaremos las tareas en tiempo real que van a ejecutar el PLC. El módulo PLC, donde desarrollaremos el código PLC y vincularemos las variables con la parte I/O. Y la parte I/O, donde añadiremos nuestros dispositivos EtherCAD y haremos la configuración de los terminales. Como podéis observar en este proyecto, estamos apuntando al runtime local. Esto quiere decir que toda la configuración que hagamos en este equipo y el volcado del proyecto PLC se harán contra el runtime local, es decir, sobre el mismo equipo en el que estamos realizando la programación de la ingeniería. Vamos a cambiar esto conectándonos con un equipo remoto. Para ello tenemos que cumplir dos requisitos mínimos. En primer lugar, tendremos que estar conectados al equipo por un cable Ethernet, ya sea punto a punto o mediante un switch. Los dos equipos tienen que formar parte de la misma red local. Si configuramos los dos equipos con IP dinámica, en el caso de conectarnos a través de un switch, será este el servidor de DHCP que se encargará de asignar las direcciones a los dispositivos para que estén en la misma subred. Si por lo contrario nos conectamos punto a punto, el PC y el CX asignarán una dirección tras un minuto. También podremos configurar dos IPs fijas a ambos equipos que formen parte de la misma subred. Además de esto, la conexión al equipo remoto se producirá mediante el protocolo ADS. Ese protocolo trabaja sobre la capa de TCP/IP y hace uso de los puertos TCP 48898 y del puerto UDP 48899. El cortafuegos de Windows puede bloquear estas conexiones, por lo que es necesario generar una excepción para estos puertos o bien deshabilitar el cortafuegos. Para que exista comunicación entre el entorno de ingeniería y el runtime de TwinCAD, es necesario crear las rutas ADS entre ambos equipos. El cuadro de diálogo donde realizar la búsqueda de equipos y dar de alta las rutas es accesible desde diferentes vías. En System, en el apartado Routes, podemos ver dentro de Static Routes, Add. Aquí podremos añadir diferentes rutas a otros equipos. Además, en Routes podemos ver las rutas que están creadas actualmente y seleccionarlas y borrarlas si quisiéramos pulsando Remove. Otro lugar donde podemos acceder al cuadro de diálogo sería desde el Combo Box, donde marca el equipo en el que estamos conectados, con Choose Target System y Search Ethernet. Llegaríamos al mismo cuadro de diálogo. Otra opción que tenemos es hacerlo a través del icono de TwinCAD.
Clicando sobre el icono de TwinCAT, en Router, podremos ir a Edit Routes y pulsar Add para llegar al mismo cuadro de diálogo. También podríamos llegar a ese cuadro de diálogo a través de la instalación de TwinCAT. Desde TwinCAT 3.1 System, encontramos el software TC-AMS Remote Manager. Clicándolo podremos ver las rutas generadas actualmente en este equipo, eliminarlas o añadir nuevas rutas donde accederíamos al mismo punto. Independientemente del camino se llega al Add Route Dialog, donde se crea la ruta. Para ello seleccionamos el IP address para que haga la búsqueda por IP y no por hostname, ya que hostname a veces puede dar problemas dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando. Además, pulsaremos en Static y Static tanto en la ruta del target como en la ruta remota, para que se genere la ruta de manera bidireccional. A continuación pulsamos Broadcast Search para comenzar la búsqueda por IP dentro de la misma subred de equipos que tengan instalados el runtime de TwinCAT. Antes de comenzar la búsqueda, tendremos que indicar por qué adaptadores de red queremos escanear. Vamos a quitar el adaptador de wireless, dejando solo la conexión por cable. Pulsamos OK y aparecerán listados todos los equipos en la red local que tengan TwinCAT corriendo. En este caso solo encontramos un equipo, ya que estamos conectados punto a punto, y ambos equipos están en IP dinámica, por lo que la dirección que se han autoasignado es la 169.254.xxxx. Seleccionando el equipo en el que queremos generar la ruta, le damos a Add Route. En este cuadro de diálogo tendremos que meter las credenciales del equipo al que queremos conectarnos. Podemos hacerlo a través de una conexión segura a partir de la build 4024 de TwinCAT o a través de una conexión no segura, quitando este check y añadiendo las credenciales del equipo. Las credenciales por defecto serían Administrator 1. Pulsando OK, vemos que en la columna de Connected aparece una X. Eso querrá decir que se ha generado la ruta tanto del portátil en el CX como el CX en el portátil, ya que tenemos marcada la opción de Static en Remote Route. Ya podríamos cerrar el cuadro de diálogo y nos aparecerá el CX listado en los equipos que tenemos ya enrutados. Pulsando OK, nos aparecerá el mensaje que nos indica que tenemos que cambiar la arquitectura de la solución para poder programar en la CPU del CX, que sería una x86, ya que en el portátil nuestro tenemos una x64. Esto siempre lo autodetecta por defecto al equipo que nos conectemos y simplemente le damos a Yes. En el combo box del target seleccionado ya aparecerá el CX. Esto indica que toda la configuración que hagamos en este proyecto se volcará contra este equipo. Si tuviéramos en la red local más de un equipo, es fácil identificarlos por la nomenclatura de su hostname, ya que estos 6 caracteres corresponden con los 6 últimos caracteres de la MAC 1 del equipo. La dirección MAC ID 1 la podréis ver en la etiqueta del CX. Una vez conectados al runtime del CX, vamos a realizar el escaneo de los terminales conectados al mismo. Para ello tenemos que estar en Config Mode, que sería el símbolo azul de TwinCAT. Estando en Config Mode, vamos a la parte IO y en Devices, con clic derecho, pulsamos Scan. De esta forma, nos indicará que va a realizar un escaneo automático de los terminales, le damos a OK, y tras unos segundos nos listará todos los dispositivos que ha encontrado en el CX. En principio vamos a dejar solo Ethercat, ya que nos interesa listar los terminales del EBUS. Pulsamos OK, escaneamos los terminales, le damos a OK y activamos el FreeRun. El modo FreeRun nos permitirá diagnosticar el correcto funcionamiento de los terminales IO estando en Config Mode.
Podremos activarlo también desde este icono. Esto nos permitirá leer y escribir las entradas y salidas de los terminales Ethercat. Podemos ver que en los devices ha detectado el maestro Ethercat Device 1, una cabecera Ethercat que es la EK1200 por donde está conectado el resto de los terminales EBUS y todos los terminales que componen la red. Si vamos, por ejemplo, al primero de los terminales, que se trata de un terminal de entradas analógicas por su nomenclatura EL3000, si vamos a su canal 1, al valor que tiene, podremos ir a la pestaña Online y observar en el estado Config Mode, gracias al FreeRun, el estado actual que tiene esa entrada. Si movemos el potenciómetro conectado a esa entrada analógica, veremos los cambios que se producen. Análogamente, podremos ir a una entrada digital, a su canal 1, e interactuar con un interruptor conectado al canal 1 y ver su estado actual. También podremos escribir una salida digital yendo al canal 1 de la L2008, pulsando en Write, forzar un 1 para que por el canal 1 salgan los 24 voltios. Y finalmente podremos hacerlo con una salida analógica en su canal 1, escribir el valor que deseemos. A continuación vamos a generar un proyecto PLC. Para ello vamos al módulo PLC, clic derecho, Add New Item. Escogeremos un proyecto PLC estándar. Le daremos un nombre y como localización dejaremos la que tiene por defecto. Pulsamos Add y se generará una estructura con todos los elementos propios del PLC. Tendremos referencias para las librerías, una carpeta para introducir tipos de datos de usuario, una carpeta para introducir las variables globales, pose. Entre ellos se generará por defecto un programa main y se generará también una referencia a la tarea PLC Task que se ha generado en System Task PLC Task. De esta forma, el programa main se ejecutará ya por defecto cada 10 milisegundos. En el programa main podremos ver dos partes diferenciadas. Una sería el área de declaración, en la parte superior, y otra el área donde vamos a escribir nuestro código. Vamos a generar unas primeras variables. Para ello podemos declarar las variables en el área de declaración o bien empezar a escribir nuestro código en el área inferior y hacer uso del asistente autodeclare para declarar las variables. Por ejemplo, vamos a escribir bSalida1 igual a b entrada 1. De esta forma asignaremos el valor de una entrada a una salida. Cuando pulsamos Intro después de escribir nuestra línea de código, aparecerá el asistente autodeclare. En él detecta que tenemos que declarar la variable bSalida1 ya que no está declarada en el área de declaración y nos dirá qué tipo de dato va a ser. Vamos a decirle que va a ser un tipo bool, ya que queremos que la salida sea una salida digital. ¿Qué tipo de direccionamiento va a tener? Si fuera una variable interna no tendríamos que poner nada, pero esta es una variable que queremos mapear a una salida física, a una salida de un terminal de salidas digitales, la L2008. Entonces vamos a poner aquí porcentaje Q asterisco. Esto se verá en detalle en otros videotutoriales, pero la Q indica que va a ser una salida y que la vamos a mapear de forma personalizada a través de TwinCAT, por eso ponemos un asterisco y no le definimos una área de memoria fija. Una vez hemos realizado esto, podríamos darle un valor por defecto a la inicialización, pero de momento vamos a dejarlo así, siendo una variable booleana, estará por defecto a false. Le damos a OK y se genera, como vemos, la línea en el área de declaración. Análogamente, nos pide que declaremos
la variable bEntrada1, que será de tipo bool, y en este caso la dirección va a ser %i asterisco, ya que se trata de una entrada, le pondremos la i de input, pulsamos OK, ya se generan las dos variables y si os fijáis se quita el error que aparecía en rojo indicándonos que esas variables no existían. Vamos a hacer el proceso contrario, que sería generar las variables desde el área de declaración directamente. Para ello vamos a escribir bSalida2, hacer una nueva variable y escribiremos add tanto %q asterisco de tipo bool. También vamos a generar la entrada 2, add tanto %i asterisco de tipo bool. Ahora ya podremos utilizar esas variables en nuestra área de código. Vamos a hacer la asignación bSalida2 que sea bEntrada1 and bEntrada2. Esto querrá decir que la salida 2 solo se pondrá true si la entrada 1 y la entrada 2 están a true. Sería un operador lógico tipo AND. Vamos a añadir a continuación un temporizador de flanco positivo. Para ello, dentro de la carpeta estándar, en timer existe la función TON. Es un function block que ya viene programado por Beckhoff, por lo que podemos referenciarlo en nuestro main. Como se trata de una function block, tenemos que generar una instancia de esa FB. Vamos a llamarla FBTON de tipo TON. Una vez tenemos nuestra instancia creada, desde el área del código podemos pulsar F2 para abrir el Input Assistant y buscar nuestro FBTON para añadirlo al proyecto. De esta forma se generará una llamada a la FBTON ya con las entradas y salidas que espera. Esto nos permite ahorrar un poco de tiempo a la hora de programarlo. Si queremos saber más información sobre las entradas y salidas de la función TON, podemos ir a la página web de Beckhoff o directamente con una búsqueda a través del navegador, acceder a infosys.beckhoff.com y tendremos información sobre la función block TON. Como entrada se espera un flanco positivo que inicia el temporizador. Tendremos que definir también el tiempo asociado al temporizador. En el momento en el que el tiempo pt transcurra y termine, la variable q de salida se pondrá a true. Y en la variable et, también es un output, podremos ver el tiempo transcurrido en cada ciclo. También podremos observar un pequeño diagrama de cómo funciona este temporizador TON. Vamos a generar una tercera salida, bSalida3, add tanto %q asterisco de tipo bool y vamos a negar el valor de esta salida cada segundo. Para ello haremos uso de la FBTON. Ponemos como tiempo del temporizador un segundo y vamos a arrancar el temporizador negando la salida del propio temporizador. De esta forma, en el primer ciclo, como la salida del temporizador va a estar a false, arrancará el temporizador ya que estamos negando la salida en la entrada y arrancará el temporizador durante un segundo. Una vez acabe el segundo, la Q se pondrá a true porque ha terminado el temporizador y por lo tanto el in se pondrá a false y hará que el temporizador caiga. En el siguiente ciclo, como el temporizador cae, la Q se pondrá a false y por lo tanto el in se pondrá a true de nuevo, haciendo que vuelva otra vez a arrancarse el temporizador. De esta forma conseguiremos una especie de tren de pulsos
en el que cada segundo se active la salida del temporizador. Con esa salida del temporizador vamos a negar la salida 3. Entonces, para ello hacemos un condicional con un if si la salida del temporizador fbton q está true. No hace falta poner true porque al ser un booleano simplemente con esta condición ya evalúa que sea true. Entonces b salida 3 va a ser not b salida 3. Vamos a negar el valor que tenga actualmente. Una vez terminado nuestro código PLC, tenemos que compilar la aplicación. Para ello podremos ir a PLC Project, clic derecho, Build y compilaremos la solución. Una vez terminada la compilación, podremos ver en Output que ha acabado correctamente porque pone One Succeed. Y lo más relevante es que en PLC1 Instance se han generado las instancias de aquellas variables que están declaradas como add tanto por ciento q o add tanto por ciento i. Las ha separado en inputs y outputs. Una vez se hayan generado en la compilación las instancias de las variables PLC, vamos a proceder a hacer la vinculación de estas variables con la parte IO. Para ello podremos ir a una de las instancias, entrada 1, clic derecho, Change Link, y se mostrará un asistente donde aparecen todas las variables de la imagen de proceso de CERCAT que sean de tipo bool y además entradas. Sabemos que son entradas ya que aparecen en amarillo, las salidas vemos que aparecen en rojo. Y además sabemos que son todas de tipo bool o bit, ya que tenemos el filtro de Matching Size activo. Entonces iremos al terminal que nos interese, el terminal EL1014 de entradas digitales, y asociaremos la de entrada 1 al primer canal. Le damos OK una vez seleccionado el primer canal y la variable queda asociada. Con la B entrada 2, Change Link, vemos que en el terminal 3 L1014 ya solo quedan 3 entradas, porque debido al filtro Only Unused está eliminado el primer canal. Podremos hacer el mapeo de esta forma. Vamos a cancelar y vamos a realizar el mapeo de la entrada 2 desde la parte IO. Para ello buscamos dentro de la parte IO el terminal EL1014, abrimos el canal 2 y sobre el canal 2, clic derecho, Change Link, y desde aquí será más sencillo realizar la vinculación, ya que solo aparecerán las instancias de PLC y son muchas menos que nuestra parte de IO. Por lo tanto, es más recomendable en este caso hacer la vinculación de la parte IO a la instancia de PLC y no al revés, por comodidad. Como la entrada 1 ya está vinculada, solo nos aparece para escoger la entrada 2. Pulsamos OK y la vinculación quedaría hecha. Sabemos que la vinculación está hecha porque aparece el símbolo de la flecha al lado de B entrada 1 y B entrada 2 y también aparece en la parte IO. Si os fijáis en el canal 3 no aparece la flechita ni en las salidas ya que todavía no las hemos vinculado. Si quisiéramos saber a la variable a la que está mapeada el canal 2 de este terminal, podemos dar con clic derecho Go to Variable Link y vemos cómo se selecciona B entrada 2, que es la variable a la que está linkada. Análogamente vamos a vincular las salidas a la L2008, ya que son salidas digitales. Para ello podremos utilizar el canal 1, Change Link, B salida 1. Para los canales de salida 2 y 3 vamos a realizar un linkado múltiple de variables, por si tuviéramos que mapear muchas a la vez, por no hacerlo de una en una. Para realizar esto vamos a la imagen de proceso del maestro CERCAT
Y en la parte inferior aparecerá todo el process data del maestro. Podemos bajar hasta encontrar los outputs de la L2008, seleccionar ambos outputs del canal 2 y 3 y con clic derecho realizar el Change Multiple Link. Si seleccionamos todos los tipos de datos, se listarán las dos salidas que todavía no están linkadas de las instancias de PLC. Con el Shift podremos seleccionar esas dos salidas y, habiendo marcado el offset de Continuous, con OK podremos ver que quedan los dos mapeos realizados de forma simultánea. Una vez realizado el proyecto PLC y las vinculaciones con la parte I/O, tan solo quedará activar la configuración, descargar el proyecto PLC y ejecutarlo. Vamos a ver cómo realizar esto. En primer lugar, tenemos que activar la configuración para descargarla al CX. Para ello utilizamos el siguiente icono y activamos la configuración, pulsamos OK. Aparece el siguiente mensaje indicándonos que el equipo no tiene licencias de PLC y que si queremos generar alguna licencia de tipo trial. Vamos a darle que sí. Para activar simplemente esta licencia de test nos piden que rellenemos un CAPTCHA, le damos a OK y nos pide transitar de config mode a run mode. Vamos a pulsar OK también y en ese instante vemos que ha transitado a run mode. Vemos aquí también que estaría en run mode y ya podríamos realizar la descarga del PLC. Vamos a hacer el login. En este paso se produce tanto la descarga del proyecto PLC como la puesta online con el proyecto para ver las variables en tiempo real. Le damos que sí. Y ya habríamos descargado el proyecto en el PLC y además estamos logueados con el mismo. Es decir, podemos ver sus variables online en cada momento. Todavía no hemos arrancado el programa de PLC. Tendríamos que pulsar Start o F5 para ejecutar el programa. Vemos como ya el programa está corriendo a los 10 milisegundos de la tarea de PLC Task y cómo está funcionando la lógica que hemos programado, ya que B salida 3 está fluctuando su valor cada segundo. Con tal de comprobar que las vinculaciones a los terminales I/O están bien realizadas, se muestra en el siguiente vídeo el LED del canal 3 del terminal EL2008 que representa la variable de PLC B salida 3. Si quisiéramos realizar algún cambio sobre el código PLC, tendremos que desloguearnos ya que logueados no podemos escribir en el código. Una vez deslogueados, podremos hacer los cambios pertinentes. Por ejemplo, vamos a aumentar el temporizador a 2 segundos y volvemos a hacer login. En ese instante aparecerá este cuadro de diálogo en el que nos permite hacer un cambio online. Esto quiere decir que el PLC no se parará y los cambios se cargarán en caliente entre ciclo y ciclo. O por otra parte podríamos hacer un login with download, que lo que te hace es parar el PLC, descarga los cambios y luego tendrías que volverle a arrancar. También podrías hacer un login without any change, entonces no se verían reflejados los cambios. Y por último aparece el update boot project, que sería el proyecto que carga el PLC cuando arranca el runtime de TwinCAD de forma autónoma tras un reinicio del equipo. Vamos a realizar el online change, le pulso OK. Y como podéis observar, el PLC no se ha parado, sigue funcionando. Lo que pasa es que el cambio se ha realizado en caliente y cada 2 segundos ahora estamos modificando la salida 3. Para activar el Auto Start Boot Project podemos ir a la raíz de nuestro proyecto PLC. Con clic derecho existe un check que es Auto Start Boot Project. Con este check activado y habiendo seleccionado en System Settings el autoboot como Run Mode, cuando apague el equipo y vuelva a arrancar por una caída de tensión o por un reinicio del mismo, el sistema de forma autónoma pasará de config mode a run mode y arrancar de forma autónoma el proyecto que tenga cargado en el boot project. Por eso, cuando voy a hacer un cambio en mi código,
pulso otra vez a Login, me aparece el check de Update Boot Project, porque yo puedo quitar este check, realizar los cambios para verlo en caliente, pero que no queden reflejados en el Boot Project, y así cuando reinicie el equipo voy a volver a la versión que tenía anteriormente y no a esta nueva versión que ha cargado de cambios sin actualizar el Boot Project. Vamos a actualizar el Boot Project, vamos a realizar el download esta vez y si pulso OK ya quedaría reflejados estos cambios en el Boot Project y el hecho de haber hecho un download me ha parado el PLC, como podéis ver, y tendría que volver a ejecutar el PLC para ponerlo en marcha. Con esto ponemos fin al videotutorial del primer proyecto paso a paso. Espero que haya sido de ayuda y entraremos en más detalle en los siguientes videotutoriales.